Bienvenidos, es un placer estar con ustedes esta tarde. Espero que hayan disfrutado la parte previa a nuestra presentación. Vamos a estar en este espacio el doctor Néstor Panatieri, el doctor Facundo Jorro Barón y yo, que mi nombre es Viviana Rodríguez, para los que no me conocen. Entre los tres vamos a tratar de hablar de esto que se llama midiendo el daño, y la idea es compartir algunas herramientas que se utilizan para poder entender cuántos eventos adversos tenemos dentro de nuestras instituciones, y el doctor Panatieri les va a contar un poco la experiencia de haber medido eventos adversos dentro de su institución. Así que como primer paso le doy la palabra a Néstor, quien les va a contar y se va a presentar un poco cuanto a su background y les va a comentar dónde trabaja y cuál es su experiencia. Gracias. Bueno, hola a todos, gracias Vivi, gracias Facundo, Ezequiel, a todo el IEX y a la doctora Falachi también de Mendoza por haberme invitado a participar de esta jornada. Bueno, yo soy médico pediatra, trabajo en el Hospital Austral desde hace ya 20 años, estoy a cargo del área de internación y de hospital de día, y desde hace ya un tiempo también estoy con todo lo que es mejora la calidad y seguridad del paciente. Así que un poco vamos a charlar, como decía Vivi, de aspectos generales de la medición, que es un punto importantísimo para todos nosotros, y que después van a completar con, tanto Facundo como Vivi, con estrategias, digamos, bastante más modernas, por decirlo de alguna manera, pero yo les voy a dar una introducción general respecto de lo que es medición del daño y medición de seguridad. Voy a compartir la pantalla, un segundito. ¿Se ve bien ahí? Si se ve bien, me levantan alguna manito. Se ve, se ve. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir avanzando. Como les decía, soy yo, ya me presenté. Y un poco la primera pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿qué tan segura es la atención que brindamos? Creo que es el puntapié inicial para gatillarnos unas cuantas cosas. Y la verdad que la respuesta para esto es extremadamente difícil, sobre todo porque hoy la medicina se ha tornado terriblemente compleja y nuestras instituciones se han tornado extremadamente complejas, sobre todo lo que es los ámbitos de internación. Hay una gran deuda en lo que es seguridad en el ámbito ambulatorio, donde más se nos hace carnes en los ámbitos de internación, pero la verdad es que esta primera pregunta es muy difícil de responder. Y la otra cosa que uno tiene que tener en cuenta es cuán empapados estamos nosotros en lo que respecta a la seguridad en la atención y a detectarla y a vivirlo como algo que es inherente a nuestro trabajo, muchas veces la falta de seguridad. Entonces, esa percepción va a ser algo extremadamente subjetivo y que va a depender muchísimo de lo que es la cultura de la institución respecto de la seguridad del paciente. Yendo al tema específico, recordar esta frase, digamos, no se puede gestionar lo que no se mide. Entonces, medir es fundamental. Y por otro lado, para saber qué es lo que yo tengo que medir, lo primero que tengo que prestar mucha atención es qué es lo que hago, cuáles son mis riesgos clínicos. Y un poco para simplemente mostrarles, nosotros, por ejemplo, esto es un ejemplo de mi área. En el área nosotros de internación somos muy fuertes en todo lo que es oncología pediátrica y lo que es trasplante, por lo cual tenemos muchísimos pacientes con catéteres, con, bueno, obviamente el manejo de quimioterapia, lo mismo en hospital de día
pediátrico, lo que más manejamos son pacientes que vienen a recibir quimioterapia. Y cuando uno piensa en los riesgos clínicos, piensa básicamente en esto, en lo que hace, y en base a eso va a asignar riesgo para trabajar, obviamente, en aquello que es más frecuente y lo que tiene más riesgo, y trata de implementar barreras o de pensar en barreras y de seguirlas. Por eso van a ver en esta diapositiva, en el extremo derecho, que nosotros instauramos una serie de medidas y de elementos también de seguimiento para cada una de estos riesgos que nosotros vemos. Esto es simplemente a modo de ejemplo. También a modo de ejemplo tenemos tableros en nuestra área y en todo el hospital. Cada área tiene tableros. Esto simplemente se los mostré, donde ustedes en la izquierda van a ver toda una serie de métricas que nosotros tenemos respecto de seguridad, algunas relacionadas con seguridad, otras relacionadas a las distintas metas internacionales. Cada una de ellas van a ver que están representadas en este tablero. Ahí falta meta 1, salió cortada la foto, pero está la identificación, el almacenamiento correcto de medicamentos, todo lo que tiene relación con las metas internacionales. Y después tenemos nuestras propias métricas que están relacionadas a lo que hacemos. Para ir a un ejemplo práctico, nosotros tuvimos desde hace bastante tiempo bastantes problemas con lo que era bacteriemias asociadas a catéter. Y esta diapositiva de alguna manera pinta lo que fueron los años de trabajo entre el 2007 y lo que llevamos ahora, 2020, donde ustedes van a ver en la línea de tiempo, van a ver los informes trimestrales con cada una de las tasas que nosotros tenemos de bacteriemia asociada a acceso venoso central, y van a ver que a partir del 2007 empiezan a aparecer una serie de cartelitos rojos, que fue cuando empezamos y lanzamos el programa que fue Adiós Bacteriemias en Pediatría. Van a ver que nosotros no tomamos una sola medida. Acá está representada una medida, que es una medida, siempre cuando pensamos en indicadores, piensen en la tríada de Donavedian y se va a mantener. Siempre hay indicadores o medidas que están relacionadas con el proceso, medidas que están relacionadas con el resultado. Digamos, la verdad es que ustedes acá van a ver una de las medidas que es una medida de resultado, que es si hubo infección asociada a catéter o no hubo infección asociada a catéter. Pero van a ver después cómo tuvimos que ir a buscar otras cosas. Este es un mapa general de cómo se fueron sucediendo las etapas. Y ahora después les voy a explicar por qué muestro este mapa general y en relación a qué está. Formamos equipos de trabajo, obviamente, como los pacientes son transversales, ingresan por la emergencia, pasan por el piso, algunos van a la terapia, así que teníamos un equipo fuerte de enfermería y médicos en cada una de las áreas. Buscamos la mejor evidencia posible, a ver qué era lo que decía, cuáles son las evidencias más fuertes respecto a qué intervenciones hacer para disminuir las infecciones asociadas a catéter. Analizamos el problema, buscamos cuáles eran las causas que llevaban a este aumento. En amarillo van a ver que había mucha falta de capacitación y de estandarización de procedimientos, y teníamos otro problema con higiene de manos. Tratamos de ver cuáles eran las más pesadas, y sobre esas fuimos a trabajar. Insistimos muchísimo en la educación, hicimos cualquier cantidad de videos educativos para el personal, todos fueron de manera obligatoria, hubo que pasarlos, tenían examen, hicimos capacitación para padres, para que nos ayuden a reconocer, a ver cuando había algún problema en la manipulación de los catéteres. Hicimos toda una serie de trípticos informativos para papás también, además de los videos, para que entiendan cómo manejarse con los catéteres, qué pautas de alarma tener, toda una serie de cosas que la primera etapa la verdad que no fue lo que esperábamos. Después cuando volvamos a la línea de tiempo con las tasas, no era lo que esperábamos. Entonces vino una segunda parte, donde revimos qué fue lo que pasó, diseñamos una libreta sanitaria para el manejo del catéter, para saber a ver quién lo había habilitado, en qué momento, cómo se había sellado. Y la otra cosa importante, llevamos la teoría a la práctica, es decir, metimos una hoja de chequeo de todo lo que era el manejo del acceso venoso central
para ver por turno todo lo que se llama el paquete de medidas del cuidado del acceso venoso central. Y no lo pusimos en una carpeta, lo dejamos adentro de la habitación del paciente, de manera tal que, digamos, los padres también vieran lo que hacíamos y que en algún momento hasta podían decirnos, hoy todavía no revisaron todo lo que tienen que revisar. Trabajamos obviamente sobre higiene de manos. Fíjense dónde arrancamos en el 2017, teníamos una tasa de adherencia que era realmente baja inicialmente, y fíjense cómo fue subiendo y cómo logramos mantenerla hasta el día de hoy. Esta es la última medición, que fue de julio 2020, donde nos mantenemos por encima de la línea de seguridad. Y acá chequeamos no solo lo que es oportunidad de higiene de manos, sino la técnica. Es decir, se analiza presencialmente, hay gente que nosotros no sabemos que nos están midiendo y nos están observando, tanto fuera como dentro de las habitaciones. Y fíjense también cómo otro punto a medir para nosotros fue muy interesante saber qué pasaba con la adherencia al paquete de medidas de cuidado de acceso venoso central. Y fíjense qué interesante, cómo arrancamos en el enero de 2018 y dónde estamos hoy. Hoy estamos en un cumplimiento que está al día de la fecha en el 90%, que acuérdense que hay medidas que son de todo o nada cuando uno las pone, es decir, o con que quizás no cumplas alguna de las medidas te tira abajo el resto. Por eso la efectividad está al menos si cumplís con el 90% del paquete. Por eso es tan importante la medición de todo esto. Entonces, este fue un pantallazo general de lo que fue esto, ¿sí? Y donde, insisto, una medida de resultado, fíjense todas las intervenciones que fue teniendo. La última etapa, porque yo les contaba, en la primera etapa nosotros no estábamos contentos, habíamos tenido una baja claramente, pero después tenemos un repique. Hoy ya llevamos medio año sin infecciones asociadas a catéter. Ojalá sea lo que venga, es la primera vez desde 2015 que mantenemos todo este periodo sin infecciones asociadas a catéter. Pero fíjense cómo hubo que volver, e inclusive cómo hubo que agregar una tercera etapa, que fue la etapa de incorporar la simulación en esto, ¿no? Donde pusimos a todas las enfermeras a trabajar sobre maniquíes, y ahí mirábamos todo, desde cómo, sin saberlo ellos, cómo se higienizaban las manos, cómo se ponían los elementos de protección personal, cómo manipulaban todo, y se hacía docencia in situ ahí además. Fíjense que la etapa de simulación tuvo una medición posterior inclusive, donde vimos a ver si se mantenía en el tiempo lo que habíamos hecho en la primera simulación. Y realmente, digamos, creemos que ese fue el camino. Entonces, si uno tuviera que sintetizar toda esta idea, es que el propósito principal de lo que es la medición en seguridad es impulsar la mejora de la seguridad. O si queremos verlo del lado negativo, disminuir el daño. Y recordar una cosa que es fundamental. Medir no es un fin en sí mismo, sino que es un medio. Es lo que a nosotros nos va a permitir evaluar esta pregunta que hacíamos antes, ¿no? ¿Cuán seguros somos en nuestra forma de tratar a los pacientes? Y un poco lo que hacemos es, nosotros medimos daño, ¿sí? Tratamos de comprender las causas de esto, pensamos en soluciones y evaluamos el impacto que podría tener cada una de estas soluciones, y vamos a trasladarle a todo esto la evidencia y después vamos a volver. Entonces, de alguna manera, esto no es otra cosa, y está reflejado en cada una de esas casillas rojas que estaban en la línea de tiempo, que un ciclo de mejora. Es decir, la medición en el ciclo de mejora, que es el famoso ciclo PDSA, donde yo diseño un cambio, hago una prueba, miro si el cambio que introduje realmente tiene el significado que yo espero, los resultados que yo espero, y después lo implemento, vemos que no es otra cosa lo que fuimos haciendo que múltiples ciclos de mejora, y donde medir es fundamental en todo esto de mejora de la calidad y de mejora de la seguridad. Ahora, sabemos que
un ciclo de mejora no es suficiente. Y esto, vuelvan a la línea de tiempo anterior de las infecciones asociadas a catéter y a idiobacteriemia. Sin duda, hubo muchísimos ciclos de mejora. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la mejora continua, es decir, queremos realmente medir todo lo que se pueda en este aspecto puntual de seguridad, que era un aspecto clave para nosotros por lo que manejamos. Hay otras áreas que no van a tener catéteres y seguramente ese no sea su problema, pero fue clave medir y medir varias cosas a la vez. Ahora, más allá del propósito principal, que es la búsqueda de la mejora, también tenemos otros propósitos secundarios, y en esto es fundamental el trabajo en equipo, y cuán compenetrada está un área, y cuán trabajan mancomunados enfermeros y médicos, para que estas mediciones no sean mediciones en el aire. Acá hay un grupo de enfermería muy, muy involucrado con esto, y la devolución de estas mediciones, de cómo vamos, a través de, sea del tablero, a través de lo que llamamos, que nosotros tenemos y que hacemos más o menos uno cada 3 meses, o dependiendo cómo andemos con el trabajo, los boletines de seguridad. Es decir, uno mantiene lo que es la vigilancia cultural de lo que estamos haciendo. Y es un reafirmar cuál es el camino hacia el que vamos, ¿no? Y además, en esto de devolver, también generamos responsabilidad y proporcionamos responsabilidad. Es muy lindo cuando el grupo ve toda esta evolución y se siente que fue el partícipe. Cuando las personas realmente están inspiradas, la medición es mucho más fácil, y sobre todo cuando son ellos mismos partícipes de la medición. La medición va a ser mucho, mucho, mucho más efectiva cuando las personas tienen el mandato y tienen la convicción de lo que están haciendo. Es decir, no es el medir, volvamos a lo que era, no es un fin en sí mismo. El medir es el medio para. Entonces, acá es fundamental el tema de cómo el grupo se va a manejar y qué cultura va a tener el grupo respecto de la seguridad. Obviamente, la cuestión es horizontal, pero también es vertical. Desde arriba damos el ejemplo para abajo y estamos encima y festejamos y nos preocupamos cuando las cosas no salen como creemos que tenían que salir. Ahora, volviendo un poco atrás, si uno ve el resultado de estos últimos 6 meses, uno dice, es difícil evaluar cuál fue la contribución de cada una de estas intervenciones. Y si bien se pueden medir, no podemos darle una fuerza a una sola cosa. La pregunta es si tiene sentido. Es decir, sabemos que cuando fuimos de a una sola cosa, el resultado final no salía como nosotros queríamos o como nosotros esperábamos. Eso no nos deprimió, al contrario, nos dijo nos hizo pensar por qué las cosas no salen como nosotros creemos que tienen que salir. Y ahí está la clave de lo que es el ciclo de mejora. Nunca una no llegada a la expectativa, al objetivo que uno se había puesto, es un fracaso, sino que gatilla una nueva pregunta. Entonces, desde ese punto de vista, no tiene mucho sentido saber cuál es el factor más pesado. Sin duda, fueron todos los que contribuyeron a que la intervención sea, digamos, efectiva. Ahora, para esto, si no medimos, no hay caso. Cuando yo tengo que elegir qué medir, tengo que ver algunas características en las mediciones para considerarlas efectivas. Es decir, acá van a ver 5 características que son que sea significativa, es decir, que sea importante y que lo que mide es significativo para las partes interesadas. Si a mí me hacen medir algo que no me interesa, seguramente va a morir en el tiempo, me va a significar una carga, porque todo esto no es fácil, todo esto no es gratis, todo esto implica tiempo, implica gente que se sienta, que levanta datos,
es decir, un montón de análisis, nada es mágico acá, menos en la Argentina. Hay otros países que tienen unas, digamos, herramientas informáticas, sobre todo, que facilitan muchísimo la cosa, pero créanme que esto no nos es fácil para ninguno de nosotros. Que sea válida, es decir, que sea algo científicamente aceptado, ¿sí? Que esté basado en la evidencia. Fíjense cómo New England nos decía, estos son los 5 ítems que más evidencia, más fuerte han demostrado. La otra cuestión es que sea factible. Si yo quiero hacer un imposible, no voy a lograr, no lo voy a lograr. Y que sea adecuada para el propósito específico para el cual yo la voy a utilizar. Y la otra cosa es, lo último es que esa medición tiene que ser de confianza, es decir, que sea fácil de entender y medir de manera consistente. Es decir, significa que si yo voy reemplazando cosas en el tiempo o medidores en el tiempo, se va a poder medir de la misma manera y ese indicador final, ese número final, va a ser de confianza. Algunos principios rectores para lo que es medición y monitoreo de la seguridad, que por ahí un poco cierra esto que veníamos charlando ahora. Como vieron, es decir, medir, quedarnos solamente, por ejemplo, con el indicador de resultado final en adenovirus, claramente una sola medida es una fantasía. Medimos higiene de manos, medimos el paquete de acceso venoso central y el cumplimiento, medimos el resultado final. Es decir, una sola medición muchas veces no alcanza una sola medida para lo que yo quiero hacer. Ahí está, digamos, agilizar el ingenio y el trabajo en equipo para ver lo que nosotros necesitamos medir, ¿no? La otra cuestión es que la medición no garpa. Es decir, es un trabajo muy tedioso y no recibe muchas veces un reconocimiento suficiente. Por eso es fundamental el tema de reconocer a quienes recolectan los datos, cargan con trabajo todo esto, porque es un trabajo que el proceso en sí es tedioso y ya les digo, muchas veces no está bien reconocido. Necesitamos tener un modelo mixto de medidas, es decir, algunas medidas son retrospectivas, es decir, yo, por ejemplo, los informes de infección asociada a catéter, volviendo al ejemplo, los tengo cada 3 meses, o sea, yo me entero de muchas porque estoy en el área, pero si no, tengo resultados cada 3 meses. Lo puedo pedir una vez por mes, sí, no es problema, pero si no, se representan formalmente cada 3 meses. Ahora, también está bueno tener herramientas que sean prospectivas, es decir, todos los cortes que hacemos a veces para ver cuál es el cumplimiento, decimos muchas veces, esta semana cortamos y miramos todos los pacientes que tienen un catéter puesto. Vamos a mirar que esté la hoja en la habitación, que esté esto, que esté lo otro, cómo está el catéter, cómo está preguntamos a los padres si higienizan o no se higienizan los tapones antes de manipularlos y de conectar una parenteral, conectar una medicación, etcétera, etcétera. Es decir, levantamos todo eso y hacemos educación in situ cuando encontramos algo que está fuera del carril. Lo integramos, es decir, todo esto es parte de la cultura del lugar y utilizamos todo el aprendizaje para ponerlo dentro de la formación de cada uno de nuestros enfermeros y médicos. La otra cuestión también es si uno tiene que pensar, vale la pena, si tiene que invertir en tecnología y en gente que tenga experiencia en análisis de datos, porque es fundamental poder analizarlos bien. La otra cosa también es que todo lo que sea información de seguridad, siempre yo tengo que mirar algunas cuestiones de calidad mucho más amplias y también muchas veces cuestiones financieras también, ¿no? Esto es todo
parte de una misma moneda, cara, seca, la que quieran, pero calidad, seguridad, y toda la cuestión financiera, todo el costo, está todo emparentado una cosa con la otra. Obviamente que algunas medidas van a ser, que yo voy a tener en seguridad, van a ser medidas compartidas a nivel mundial. Ejemplo, qué sé yo, identificación correcta del paciente antes de la aplicación de un medicamento. Eso es universal, pero hay otras que no van a ser universales, son puramente locales. Por eso necesitamos un mix de métricas para trabajar en seguridad. Obviamente claridad de propósito al desarrollar las medidas, esto es fundamental, diseñar el indicador correcto y lo que sea más útil al propósito, y también darle poder y delegar responsabilidad en el desarrollo de monitoreo de las métricas a aquellos que están con la vivencia, es decir, el que está en el terreno puede y tiene que ser el responsable de llevar adelante y medir lo propio que hace ese grupo, porque eso es muy bueno, tanto para el resultado que sea bueno o el resultado que sea malo. Y la otra cuestión, y la última, y no por eso menos importante, siempre que yo mido, obviamente que el tema de la cultura no punitiva es la base, pero hay que tener también mucho cuidado si hay algunos incentivos que pueden terminar resultando perversos y puede hacer que la gente manipule los datos. Hay que tener mucho cuidado y una línea muy delgada, a la hora de trabajar en seguridad, y a veces establecer algunos incentivos no es una buena, depende de qué tipo de incentivo, obviamente, pero a veces no es una buena medida. Un poco que hablamos para ir cerrando, ¿qué hablamos en este viaje? Fuimos de una cultura, hasta ahora esto después van a ver el paso entre lo que va a contar Vivi y lo que van a contar Facundo. Arrancamos de una cultura que se centró casi exclusivamente en medir el daño pasado, o sea, una cultura reactiva, completamente reactiva, a lo que proponemos ahora en esto de incorporar un enfoque que también sea proactivo de la medición hacia la seguridad. Con los datos de seguridad, teniéndolos en tiempo real, podemos tomar medidas que pueden ser inmediatas y no trabajar para atrás. Para atrás no se puede ya trabajar, lo que ocurrió, ocurrió. Por esto que les decía, ¿no? Es decir, balancear esto de tener las tasas cada X cantidad de tiempo versus tener los resultados cuando hacemos las intervenciones y los cortes semanales, mirando a ver en qué anda, cómo anda trabajando la gente con los catéteres. ¿Qué estaciones tenemos en este viaje? Fundamental, detectar, o sea, al revés, no detectar los problemas solamente buscando falta de seguridad. Ahí estamos evaluando muchas veces daño, pero a veces hay que ir un paso adelante. Este concepto de seguridad 1 versus seguridad 2, acuérdense, cuán seguros somos versus cuánto daño hicimos, son conceptos de también una misma moneda, contrapuesto, cara seca, es lo mismo, pero hay que ver de qué lado lo vemos. Tenemos que mirar hacia adentro. Es decir, las cosas nos pasan adentro de un área, no son culpa de otro. Primero hay que ser capaz de mirar hacia adentro y después compararnos con el afuera, muy probablemente, pero primero mirar hacia adentro. Y la otra cuestión fundamental es no querer hacer cosas de más sin haber evaluado si fueron realmente efectivas o no las cosas que hicimos previamente. En esto se basa la necesidad de medir y de rever los pasos por sobre los que anduvimos. Por eso, hacer a lo loco y creer que más es mejor, eso no está bien. Tenemos que medir, acuérdense el ciclo P de SA, ¿sí? Y en eso va implicada la medición y el análisis de resultados. Para terminar, ¿cuál es el destino de nuestro viaje con todas estas estaciones? Obviamente que el viaje
para mejorar la seguridad del paciente nunca termina, así que no tenemos destino, o sí lo tenemos, el destino claramente es la seguridad, pero llegar siempre va a haber algo para mejorar y que nos haga ser más seguros en el camino. Así que, bueno, creo que cumplí con el tiempo. Les agradezco la atención, les dejo acá mi mail por si quisieran conectarse en algún momento por algo que les resulte de interés. Hay muchísimo material respecto de medición, digamos, hay gente, digamos, que se ha dedicado a este tema de una manera apasionante, así que cualquier cosa que tengan de material y que quieran que les pasen, no tengo ningún problema. Bueno, gracias Vivi, gracias Facundo. Gracias, Néstor. Hay 2 o 3 preguntas en el chat que, dado que no tenemos mucho tiempo para todo esto, te diría si vos podés contestarlas. No mire el chat porque viste que como soy hombre no puedo mirar 2 cosas a la vez. Está bien, Entonces, pero si alguien la levantó, si la quieren, si no... Hay una pregunta de Paola Cisneros que dice de cómo delimitar la línea de adherencia al lavado de manos del 80%. Y la otra es de Paula Barnachea, que dice, hola, dijiste que tenés oncológicos, ¿tienen separados entre neutropénicos y no neutropénicos? ¿Están incluidos todos los tipos de catéteres? Bien, vamos a la primera pregunta. Normalmente la medición no la hacemos nosotros, la hace control de infecciones. Lo que se buscan son oportunidades, lo que llamamos oportunidades ganadas, y en realidad se analizan no solo los 5 momentos de OMS, eso es toda una cuestión obviamente visual y presencial, que muchas veces visual y presencial, como nosotros tenemos cámaras en los pasillos también, usamos las cámaras muchas veces hay muchos lugares que la cámara en lo que es el afuera, el antes y después es suficiente y después miran también adentro, es decir, se aprovechan muchas cosas, por eso se analizan sobre cuántas oportunidades, personas, cómo se cumplieron todos esos pasos. Creo que con esto puedo responder esa pregunta. Y lo segundo, nosotros no tenemos, la sala nuestra es una sala general, por lo cual, si bien es una sala prácticamente de cuidados intermedios, pero los pacientes están mezclados. Lo que pasa es que no tenemos, las habitaciones son individuales, lo cual eso nos da una gran ventaja respecto de otras plantas físicas que quizás tienen más pacientes dentro de alguna habitación. En el caso de los neutropénicos, nosotros tenemos habitaciones individuales y ahí ponemos cosas extras muchas veces de todo lo que es los carteles avisadores de qué elemento de protección personal tengo que colocarme antes de entrar a ese tipo de pacientes, están todos clasificados. Y después, bueno, a algunos le sumamos filtro EPA adentro cuando tenemos disponible, no tenemos muchas veces disponible filtros EPA para todos, obviamente. Y después, los tipos de catéteres, nosotros tenemos semi-implantables e implantables, y el tratamiento es prácticamente el mismo en cuanto a lo que es el paquete de seguridad o de uso seguro de accesos venosos centrales para cualquiera de esos tipos de catéteres. Bueno, y hay una pregunta más de Paola, que dice que des un ejemplo, vos mencionaste los incentivos perversos, que des un ejemplo de un incentivo perverso, o tal vez explicar un poco por qué dijiste que era perverso cierto tipo de incentivo. Bueno, a ver, voy a tomar un ejemplo. Puede haber, por decirles algo, no es el caso de nuestra institución, no tiene... o sea, los incentivos que puede haber es un mail de felicitación, ¿sí? O sea, somos muy económicos en ese aspecto. Es decir, también creemos que, algo que por ahí no les comentaba, es decir, la medición de cuán seguros somos hace también a la profesionalidad de nuestro trabajo. Entonces, a veces es un contrasentido, digamos, pensar en
incentivos para lo que es el deber ser. Es una cuestión filosófica, pero vayamos a un ejemplo foráneo. Ustedes saben, o si no saben, no pasa nada, yendo a Estados Unidos, digamos, los hospitales reciben por parte de lo que es las obras sociales, las obras o la prepaga estatal, digamos, Medicare, Medicaid, reciben más o menos dinero muchas veces, dependiendo de cómo estés en tus tasas, por ejemplo, de infección de herida quirúrgica, infección asociada a catéter. Entonces, ahí hay un ejemplo claro de lo que es un incentivo perverso y de cómo yo puedo manipular los datos y eso va a significar muchas veces millones más o millones menos. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de incentivo perverso, ¿no? Estoy yendo digamos, al ejemplo más grande probablemente, pero se refiere a eso, ¿no? En menor medida podemos muchas veces tener muchos incentivos que puedan ser perversos. Nada, creo que quizás con esto, no sé si lo terminé de responder, pero a eso me refería. Perfecto. Bueno, gracias, Néstor. Muy bien. Voy a compartir yo. Y yo te miro el chat ahora. Gracias. ¿Podés dejar de compartir vos, así yo te comparto más fácil? Sí, perfecto, ya. Perdonen. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, yo les voy a contar, tal vez muchos de ustedes ya lo usan, ya lo conocen, de qué se trata esta herramienta que se llama Global Trigger Tool, que es una herramienta para identificar eventos adversos. Por supuesto, como decía Néstor, la seguridad tiene muchas aristas y no hay una sola herramienta que mida todo y no hay una sola forma de medir. Esta es una herramienta más y viene a tratar de cerrar la brecha del conocimiento entre lo que sabíamos en 1999 sobre la cantidad de daño que hacíamos a los pacientes y lo que supimos después, en 2015, cuando empezaron a utilizarse este tipo de herramientas más profundas y estas mediciones más profundas, y nos encontramos con que el número estimado de casi 100.000 muertes al año en Estados Unidos era casi 4 veces superior. Esto ustedes sabrán o habrán escuchado que generó toda una discusión sobre si era la tercera causa de muerte en Estados Unidos o no, de cómo se medía. Bueno, el tema significativo en este punto fue darnos cuenta de que muchos de los eventos adversos que se medían con métodos que parecían confiables no lo eran y que necesitábamos varios tipos de mediciones y varias formas de medir el daño para poder encontrar un número real. En la etapa inicial, saben ustedes que el estudio IBEAS, que fue el que se hizo en América Latina, hizo una búsqueda retrospectiva de los eventos adversos y fue un estudio de prevalencia y encontró que teníamos entre el 7.7 y el 13% de eventos adversos, un número que nos emparejaba bastante con lo que habían encontrado en Estados Unidos, y que sin embargo cuando los medimos con otras herramientas, como por ejemplo el Global Trigger Tool, son muchísimo más altos. Estos eventos, estos daños, estas situaciones que causamos en los pacientes por falta de seguridad, por no trabajar en una forma confiable en este fenómeno de las organizaciones de alta confiabilidad, que tienen muchas industrias, ¿no? De estar trabajando, como les contaba recién Néstor, mirando qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo dañamos, cómo no dañamos y cuánto podemos mejorar todos los días, lleva a que tengamos millones de días extras de internación. Y tratando de contextualizar esto a la situación actual, ustedes piensen cuántos días de internación estamos gastando en todos estos, en estas situaciones de daño
que podrían ser utilizados para mejorar la salud de los pacientes, en este caso y en esta situación desde este año 2020 con el caso del COVID, y qué cosas podrían hacerse mejor en esos días de internación que usamos para tratar el daño que era prevenible, porque la mitad de este daño es prevenible por lo menos, y que no lo logramos contar o medir con las herramientas suficientes y siempre llegamos tarde para cuando estamos viendo el resultado. La detección de incidentes pasa por distintas etapas o pasa por distintas formas de mirar el problema y todos hemos encontrado la forma de implementar sistemas de reporte, implementar formas de vigilancia, generar detecciones administrativas, generar distintas herramientas, pero casi todas las instituciones tenemos el mismo problema de estar viendo solamente una parte de la historia y generalmente los eventos adversos más graves y generalmente reportados los menos prevenibles, con los cuales podemos trabajar menos a la hora de tener que mejorar estos resultados que les mostré recién sobre eventos frecuentes. Hay muchas herramientas para medir los eventos adversos. Y una de ellas, como les decía, es la comunicación de incidentes. Es por donde empezamos todos, es una herramienta cultural, es una herramienta que lo que hace es generar en las personas la conciencia de que lo que sucede es parte nuestra y no solamente del personal que trabajó en el problema o que tuvo el problema. Es económico, pero detecta muy poco con respecto a otros tipos de vigilancia. Podríamos estar vigilando, rastreando datos dentro de la historia clínica, y esto es mucho más fuerte porque trata de encontrar información. Lo que pasa es que los sistemas de búsqueda dentro de las historias clínicas pueden ser bastante heterogéneos, entonces las mediciones en un hospital pueden ser totalmente distintas a otro hospital. Tenemos falta de información dentro de las historias clínicas y eso también es un problema. Podríamos ir a las revisiones administrativas, a las que se hacen a través de sistemas informatizados, que captan datos, que pueden ser bastante más económicos, pero que necesitan tener la tecnología suficiente como para poder tener este dato, o de tener personas que estén haciendo esta búsqueda en forma administrativa. Podríamos tener la vigilancia clínica, que es la que hacemos en control de infecciones históricamente, en donde hay personas que miran, vigilan y cuentan los eventos y los procesos y todo lo que hace a que el fenómeno no suceda, pero esto requiere, y se ha trasladado también a muchas metas de seguridad del paciente, esto requiere de personas especializadas, de tiempo, de vigilancia. Por ejemplo, una de las preguntas del chat recién era cómo se mide la higiene de manos dentro de las habitaciones. Entonces, esos son puntos en donde o nos lo cuenta el paciente o alguien tiene que estar vigilando dentro de las habitaciones. Y todo esto lleva tiempo, y el tiempo es dinero, con lo cual es una de las formas más caras de encontrar eventos adversos o riesgos. La utilización de algunas otras herramientas sobre la historia clínica también pueden tener algún tipo de heterogeneidad entre las instituciones. Entonces, hacia el 2015, muchas instituciones en Estados Unidos, en Canadá, se empezaron después del 2010, perdón, empezaron a pensar en esto de necesitar herramientas más confiables y que buscaran más información sobre lo que estaba pasando. Porque si bien pensábamos que teníamos un 10% de eventos adversos, los números no daban claramente cuando mirábamos hacia atrás. Entonces se crearon algunas herramientas iniciales utilizando estos gatillos, que son pistas que nos dicen que algo sucedió, combinados con la observación directa, combinados con el reporte voluntario, combinados con la revisión de historias clínicas. Esto empezaron a hacerlo los canadienses, y esto llevaba muchísimas horas de personal entrenado, por lo cual era una forma excelente, pero extremadamente cara. Entonces apareció, después de unos años, esta herramienta que se llama Global Trigger Tool, en donde nos permite, de una forma estandarizada, saber cuántos eventos adversos tuvieron los pacientes dentro de nuestra institución, de los que se cometen, no de los eventos adversos que
suceden por omisión. Esta herramienta detectó este cambio de casi 10 veces más eventos adversos de lo que realmente estábamos midiendo a través del reporte de incidentes y la revisión no estructurada de la historia clínica o la vigilancia por sectores. El Global Trigger Tool lo que hizo fue mostrar esto que les señalo acá, que es que el reporte voluntario encontraba el daño en números de una cifra versus el Global Trigger Tool que mostraba hasta 3 cifras en algunos tipos de daño. Entonces estaba claramente la diferencia entre una forma y la otra, mostrando que en la medida que mejorábamos y estandarizábamos la forma de buscar los eventos adversos, teníamos más datos y podíamos trabajar sobre los fenómenos de riesgo de la institución. Esta fue una herramienta desarrollada y publicada por el Instituto de Mejora de la Salud, del IHI, y que está disponible en la página del IHI, que existe alguna traducción al español realizada por el Hospital Austral, después también compartida por algunos otros profesionales de la Argentina, y que es realmente una herramienta que es fácil de utilizar. Lleva tiempo el entrenamiento, pero es fácil de utilizar. Y se basa en esto de la pista que me diga qué es lo que está sucediendo en el paciente que tuvo la historia clínica que estoy mirando. Voy a tratar de hacer un ejercicio con ustedes. Para eso les voy a pedir que ingresen a lo que se llama, a una dirección de internet que es www.menti.com y coloquen en esa dirección, que es una dirección que levanta algún tipo de encuestas, este número que es 139734. Una vez que logren entrar, quiero que cuando logren entrar, miren esta imagen y pongan la primera palabra que les aparezca, que es lo que se imaginan que sucedió al ver esta imagen. Y vamos a ir viendo quiénes van votando y qué se les va ocurriendo. Algunos en el chat van poniendo desastre, accidente, catástrofe. Vamos a ver qué va saliendo aquí también. Y esto es lo que fue apareciendo, ¿no? Incendio, accidente, están ayudando a alguien, hay un escape de gas, hay algún producto químico, hay un derrame tóxico, hay una explosión, hay una contaminación, un derrumbe, una emergencia. Es decir, que a todos se nos ocurre algo distinto cuando vemos esta imagen, que funciona como gatillo en nuestro cerebro para darnos a entender que algo está sucediendo. Gracias por los que votaron. Vamos a volver a la presentación. Y de esta forma funciona esta herramienta que se llama Global Trigger Tool. Es una herramienta que tiene solamente los eventos adversos que se realizan o se cometen, ¿no?, por atención activa, pero no puede detectar aquellos que son por atención deficiente o por omisión, y que está dirigida a la mejora continua. El daño se mide como se miden los daños en general y como han surgido desde el uso del daño en las áreas de medicación, en la categoría E, que es daño temporal, que requiere cambios en el cuidado, F,
que es el paciente que extiende la internación, G, que es el daño permanente, H, que es la intervención necesaria para sostener la vida, y I, que es la muerte del paciente. Esta herramienta se utiliza a través de un equipo de personas que revisan las historias clínicas. Tienen que ser 2 revisores que usen el registro primario, un médico que no revisa los registros, pero que sí valida o realiza el consenso entre esos 2 revisores primarios. Esos 2 revisores primarios pueden ser profesionales de la salud entrenados, no tienen que ser definitivamente médicos o enfermeros o técnicos, sino que tienen que ser personas que estén entrenadas. Y lo que hacen es hacer en forma manual una revisión sistemática de la historia clínica, y con un número mensual por un muestreo aleatorio. Se revisan 20 historias clínicas por mes. Esto lo que permite es hacer que todos midamos igual. Son 20 historias clínicas por mes, cerradas, de pacientes que ya terminaron con el proceso de atención. 15 pertenecen a los primeros 15, perdón, 10 pertenecen a los primeros 15 días, 10 pertenecen a los segundos 15 días, y esto hace que todos llevemos una forma idéntica de búsqueda de datos y los podamos comparar. Como les decía Néstor hoy, a veces hay medidas que tenemos que son universales y medidas que no. Y en Global Trigger Tool intenta poner en el tablero una medida universal. Hay categorías de gatillos, categorías de pistas que tienen que ver con los cuidados que le damos al paciente, con los medicamentos, con lo que pasa en un quirófano, con lo que pasa en la unidad de cuidados críticos, con la obstetricia, con la emergencia. Esta herramienta ha ido evolucionando. Facundo después les va a contar lo que sucede con el desarrollo hacia la pediatría, pero también hay algunas más específicas de algunos campos. Se hace una revisión ordenada, empezando por la epicrisis, o el resumen de alta clínica, el registro de administración de medicamentos, los resultados de laboratorio, las órdenes de prescripción, el registro operativo, las notas de enfermería y la evolución médica. Esto permite que hagamos las cosas todos igual. No debemos usar más de 20 minutos para revisar la historia clínica, y tiene como fundamento también que no haya más información de una historia o menos información de otras que tienen más contenido o menos contenido. Lo que sacamos de esa información, de esa revisión, se registra como indicadores y se miden eventos adversos por cada 1000 días paciente, eventos adversos por cada 100 ingresos y porcentaje de ingresos con al menos un evento. Ustedes saben que cada uno de los indicadores tiene un sentido, porque una cosa es ajustarlo por la cantidad de días de exposición del paciente, otra cosa es saber qué le pasa a cada uno de nuestros pacientes, y otra cosa es saber si algunos pacientes tienen uno solo o más. Después se registran a través de un gráfico de corridas o un run chart, y se hacen cada 15 días, y uno lo que puede hacer es ver qué sucede con el valor de esos eventos adversos detectados. Por supuesto, los valores no van a cambiar solos, los valores son los que nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer, y en la medida que ustedes tengan la lista de eventos adversos detectados a través de estos gatillos, generarán su matriz de riesgo y generarán su plan de trabajo para poder empezar a trabajar priorizando las áreas de más riesgo o de mayor impacto donde están trabajando, para poder llevar esa línea de puntos y de eventos cada vez a un dato menor. Vamos a tratar de probar qué sucede con estos gatillos, porque estos gatillos se miden a través de unas planillas, de unas hojas de Excel, que lo que muestran es el listado de las cosas que uno tiene que buscar. Es decir, uno entrena al equipo para poder buscar datos en la historia clínica. ¿Qué es lo que hace? Entrena a estas personas y les dice, ustedes tienen que buscar qué cosas de esta lista, que tiene un módulo de cuidados médicos, un módulo quirúrgico, medicación, cuidados intensivos, perinatal y emergencia, están presentes en esas distintas secciones de la historia que estuvieron revisando. Van a buscar si existe una transfusión, si existe un código rojo, si el paciente necesitó diálisis, cultivos, todas estas listas. Como ustedes pueden ver, todas estas acciones, toda esta lista está compuesta por acciones que pueden ser
definitivamente cosas que el paciente necesite por su enfermedad, salvo algunas cosas que pueden ser signos de una enfermedad, como puede ser, por ejemplo, el RIN mayor de 6. Pero sin embargo, cuando uno mira esto, lo que sospecha es que dentro del hospital esto también se puede estar debiendo a que en algo nos equivocamos. Entonces vamos a tratar de pensar en que encontramos una historia clínica que tenía cultivos de sangre positivos y un retorno a quirófano. Así que voy a volver al Menti y les voy a pedir que en este caso voten qué evento adverso se les ocurre a ustedes que determinó que existieran cultivos positivos y un reingreso a quirófano. Recuerden que el evento adverso es el daño, ¿verdad? ¿Qué evento adverso pudo haber suscitado que estos gatillos aparecieran en la historia clínica? Ustedes están poniendo infección de herida quirúrgica, absceso abdominal, infección de sitio quirúrgico, infección nosocomial, infección de heridas. Bien. Bien. Infección intrahospitalaria, absceso, es decir, algo que generó un dato positivo desde lo infectológico, más la necesidad de una cirugía o una entrada a quirófano. Alguno puso una bacteriemia asociada al catéter, puede ser, porque puede ser que sea un catéter implantable, en donde hayamos tenido que entrar al paciente para sacar ese catéter implantable, pero definitivamente todas estas cosas que ustedes marcaron son daños, ¿sí? Lo único que no está como daño es el lavado de manos, que puede ser un factor asociado a ese daño. Y nosotros, en este caso, con el Global Trigger Tool, no estamos buscando los factores, sino que estamos buscando el daño. Muy bien. Ahora vamos a ver otra planilla en donde van a ver otros datos positivos. Y esta es una historia clínica en donde hubo un traspaso a una unidad de mayor complejidad y una injuria, reparación o remoción de un órgano durante una cirugía. Entonces, remoción de órgano durante cirugía y un traslado hacia un área de mayor complejidad. Bueno, un segundito más. Muy bien. Voy a salir de esta. Y vamos a abrir una nueva. Y ahí van a votar ustedes qué es lo que se les ocurre que estos gatillos están señalando que pudo haber pasado con el paciente. Peritonitis, shock, caída, sangrado. Bien. Hemorragia. Lesión de un órgano, ponen en el chat. Bien. Perforación de órgano hueco. Evento centinela. Evento centinela sería la clasificación en el caso de que el evento, o sea, la hemorragia, el sangrado, el shock, le haya costado la vida o el órgano o la función a esta persona, ¿no? La ruptura del vaso, una infección, una caída. Perfecto. Bueno, muchas gracias por votar.
Entonces, para cerrar, como les decía, es tiempo de que ustedes prueben esta herramienta que tiene como objetivo poder estandarizar la forma de buscar los eventos, poder contar con herramientas que nos hagan esta lista de verificación de qué cosas debo encontrar dentro de las historias clínicas, y después llevarnos al segundo paso, que es la clasificación de la gravedad de los incidentes, que, como les decía hace unos minutos, se clasifican de acuerdo a al daño, si es temporario o no, y si es de tipo centinela, en el caso de que le haya costado la muerte o le haya costado el órgano o la función a un paciente. Bueno, esto era lo que yo les quería comentar de la herramienta que se llama Global Trigger Tool. El punto es animarse a formar un equipo, establecer un horario en donde las personas puedan trabajar, generar varias personas que puedan hacerlo y generar una forma de consenso cuando ante un mismo gatillo y ante una misma situación, dos personas no llegan a consenso sobre lo que sucedió. Entonces ahí hay una tercera que tiene que consensuar. Le voy a pasar ahora la palabra a Facundo, que les va a contar un poco más sobre GAPS. Gracias. Ahí está. No podía liberar mi micrófono. ¿Cómo les va? Muchas gracias, Vivi. Bueno, muchas gracias, Néstor. Gracias por la invitación, Andrea. Un poco vamos a continuar lo que dijo Vivi, ¿sí? Vamos a charlar sobre otro de los formas de poder medir daño, ¿sí? ¿Ahí se ve bien mi pantalla? Perfecto. Que nosotros siempre, yo soy médico, soy pediatra intensivista, y siempre tenemos un problema, los médicos en pediatría, el equipo de salud en pediatría, es que siempre llegamos un poco más atrás de las herramientas, de casi todas las herramientas. Nos pasa tanto en la atención, porque bueno, la investigación es más compleja en los pacientes pediátricos, nos pasa con los medicamentos, y también nos pasa con esto, que llegamos tarde a la calidad, llegamos tarde a la seguridad. Cuando los médicos de adultos hace mucho tiempo que están haciendo esto, nosotros, el equipo de salud pediátrico, llegamos siempre un poco más tarde. Y dentro de estas herramientas, sí, para medir daño, realmente GAPS, que es una herramienta, como dice acá, Global Assessment o Pediatric Patient Safety, es una herramienta que se despega del GTT, que recién explicó muy bien Viviana, que nos permite ver esta parte básicamente. Nosotros sabemos que dentro de los errores médicos hay errores médicos que no vamos a ver porque son, por ejemplo, nosotros hacemos una tomografía de más y esa tomografía de más puede llegar a producir un daño en un paciente y muy probablemente sea muy difícil de relacionar ese daño, ¿sí? Porque sea muy difícil saber si realmente la dosis que recibió, si realmente fue incorrecta la realización de esa tomografía. Entonces, es muy difícil medir todo el daño. Nosotros lo que tratamos de medir con estas herramientas básicamente son los eventos adversos. Y dentro de los eventos adversos hay algunos que sí pueden ser causados por un daño, por un error dentro del equipo de salud, ¿sí? Y ese porcentaje que es el que más nos interesa a nosotros, porque es el que podemos llegar a prevenir, porque va a haber mucho daño que no es prevenible, ¿sí? Porque va a ocurrir igual. Por ejemplo, una reacción idiosincrásica
a un medicamento, que por más que nosotros hayamos tomado todas las medidas precautorias, hayamos hecho una buena anamnesis, probablemente ese medicamento va a causar esa reacción a pesar de la dosis, a pesar de todas las medidas previas. Entonces, nosotros lo que pretendemos básicamente con este tipo de medición, y también lo dijo muy claro Néstor, no sirve de nada medir si no voy a tomar ninguna conducta. O sea, no me sirve de nada a mí medir si realmente no voy a hacer nada con lo que mido. Entonces nosotros pretendemos con estas herramientas que tratan de buscar eventos que me puedan relacionar a algún evento adverso y tratar de relacionar si ese evento adverso fue no prevenible y actuar en consecuencia. Entonces, esto es lo que buscan en realidad GTT y GAPS, ¿sí? Son herramientas que utilizan disparadores para medir estos eventos adversos. Después de estos eventos adversos yo voy a tratar de clasificarlos, ¿sí? Voy a tratar de darles un criterio de prevenibilidad y un criterio de el daño que causó, ¿sí? Entonces nosotros, si podemos clasificar, los eventos adversos son estas lesiones no físicas no intencionadas, ¿sí? Que son como resultado de o contribuidas por la atención médica que requieren monitoreo adicional, tratamiento u hospitalizaciones o que resultan en la muerte. Ningún personal de salud se levanta a la mañana queriendo dañar a un paciente. Ninguno. Ocurren, obviamente, por fallas en el sistema, y en ese sistema hay cosas que son inherentes al personal y hay cosas que son inherentes a las instituciones, ¿sí? ¿Y qué es un error médico? Es el fracaso de una acción planificada para ser completado según lo previsto o el uso de un plan incorrecto para lograr un objetivo. Muchas veces podemos errar el plan, ¿sí? Y esta errada del plan, obviamente, me va a llevar a un objetivo que no es el deseado. Y como decíamos, ¿por qué nosotros tendríamos que usar estas herramientas? ¿Y por qué usar GAPS? ¿Sí? ¿Hay bibliografía? No hay tanta bibliografía, de hecho, no hay bibliografía en castellano que lo avale. Nosotros les vamos a dejar un link con toda esta herramienta, todo GAPS, traducido al castellano, es un trabajo que hicimos que les voy a contar al final, como para que ustedes puedan empezar a tenerlas y obviamente le puedan dar la oportunidad a los pacientes pediátricos de también detectar estos eventos adversos. ¿Y por qué tenemos que usar este tipo? ¿Por qué deberíamos usar o por qué se recomienda usarla? ¿Por qué? Porque cuando uno va a ver la notificación voluntaria de eventos adversos, vemos que se subestima mucho la incidencia de estos eventos, ¿sí? Y si yo, como presentó Vivi en los primeros trabajos, que se hacían revisiones exhaustivas, retrospectivas de la historia clínica, es extremadamente lenta. Y va a utilizar muchos recursos, porque voy a necesitar mucho personal para poder realizar estas revisiones exhaustivas. Entonces, si yo busco estos que se llaman trigger, disparadores o claves, ¿sí?, dentro de la historia clínica que me pueden llevar o no a un evento adverso, esto obviamente me va a hacer que yo ahorre un poco de tiempo, tenga que usar menos recursos, y si lo hago de forma sistematizada, ¿sí?, como proponen GTT o como proponen GAPS, muy probablemente tarde solamente 20 en GTT, 30 minutos en GAPS en revisar una historia clínica. ¿Y por qué debería usar GAPS? Y porque es la única que hasta el día de hoy está estandarizada y probada en población pediátrica. Hay un estudio muy grande que es de Tocqueville, hecho en el año 2018, donde hacen una revisión retrospectiva de 5 años, ¿sí?, en hospitales pediátricos de Estados Unidos, que la verdad que junta un muy buen caudal de información que nos permite, ya estaba previamente validada, y nos permite reforzar la validez de este instrumento. GAPS funciona exactamente igual que GTT, ¿sí? De hecho, se desprende de GTT. Utiliza disparadores o triggers, que obviamente fueron identificados estos disparadores o triggers en base a una revisión retrospectiva y que se eligieron en base a los más frecuentes y a los que realmente podían llevarme a un evento adverso. Tiene 2 listas diferenciadas, y esto también es muy novedoso y muy interesante, que tiene una lista
para revisión manual y tiene una lista que puede ser incorporada a sistemas de historia clínica informatizada. Entonces uno, si tiene una institución con una historia clínica informatizada, podría incorporarle este listado de triggers y de esta forma podría hacer una revisión mucho más fácil, porque no necesito el revisor primario, porque automáticamente, cuando yo le corriese esta herramienta, aparecerían los triggers en las historias clínicas y lo único que me queda por determinar es si realmente eso fue un evento adverso y el grado de prevenibilidad de este evento. ¿Cuál es un ejemplo de triggers? Y, por ejemplo, una administración documentada de naloxona. Nosotros sabemos que si administramos la naloxona que se utilizó para tratar una intoxicación por opioides, ese es el disparador, la naloxona. Pero ¿cuál es el evento adverso? Y probablemente una dosificación incorrecta de opioides. Al igual que los valores de laboratorio. El valor de laboratorio en sí no es un evento adverso, sino el que lo pudo haber causado. ¿Qué se revisa? Se revisa en la historia clínica la información relevante, que tiene toda una sistemática de revisión en la cual uno empieza con la epicrisis, después sigue con el cuerpo de la historia clínica, después va a revisar las indicaciones, después va a revisar las planillas de enfermería. Utiliza una muestra al azar, ¿sí? Se hace de la misma forma que GTT, con 10 historias de la primera quincena, 10 historias de la segunda quincena, y como les dije, esto me permite ganar en rapidez y sensibilidad. Y gano mayor cantidad de eventos adversos. La categoría de eventos adversos es la misma que se utiliza en GTT, es de la National Coordinated Council for Medication, y utiliza categoría C, F, G, H, I. De la misma forma, daño temporal que requiere intervención, daño permanente, intervención requerida para mantener la vida y muerte del paciente. Los criterios de prevenibilidad se dividen en 4, ¿sí? En los cuales son definitivamente prevenibles, algo que estamos totalmente seguros de que si hubiese alterado la forma de actuar, muy probablemente ese evento sería prevenido. Probablemente prevenible, cuando parece que puede ser prevenible, pero no tengo mucha certeza. Probablemente no prevenible, cuando parezca esta certeza de que la verdad que no podría haber hecho nada para evitar este evento, y definitivamente no prevenible, cuando realmente no pude hacer nada, en el caso, claro, de una reacción idiosincrásica a algún medicamento. ¿Cómo selecciona las historias clínicas? Y como esta es una herramienta pediátrica, obviamente que van a ser menores de 18 años, tienen que estar internados por más de 24 horas y tienen que estar ingresados para cuidados agudos. O sea, los pacientes con internaciones prolongadas, psiquiátricas, en lugares que manejen pacientes crónicos, no tendrían que ser incorporados, se podrían incorporar sus etapas agudas, pero no las etapas crónicas, ¿sí? Y también tienen que excluirse aquellos pacientes que fallecieron, ¿sí? Los que fueron transferidos a otra institución que no pueda tener su historia clínica completa. Puedo sí analizar, obviamente, el periodo que estuvo dentro de la institución. No está preparada para recién nacidos, ¿sí? Y no está preparada para áreas de emergencia en la cual generalmente la estadía es muy corta. Este es un listado de triggers, es el listado de trigger manual, ¿sí? Acá está, por ejemplo, en la 12, administración de naloxona, ¿sí? Que es una de las que nosotros identificábamos como que podía llevarnos a este evento adverso, ¿sí? Tenemos en otro lugar, por ejemplo, cualquier código de paro o activación de equipo de respuesta rápida, ¿sí? Que también, obviamente, si hubo una activación de un equipo de respuesta rápida, quiere decir de que ocurrió un evento, puede haber sido una bradicardia, puede haber sido un paro. El método es exactamente el mismo que GTT. Tenemos 2 revisores principales, ¿sí? Que van a mirar la historia clínica, tienen que tener una amplia experiencia clínica, pueden ser farmacéuticos, pueden ser enfermeros, tienen que estar habituados, tienen que haberse entrenado. GAPS tiene videos de entrenamiento, tiene un manual de entrenamiento, está todo en inglés, eso sí que no lo pudimos traducir nosotros. Y tiene que conocer muy bien los sistemas de registro hospitalario. Si tiene historia clínica informatizada, tiene que tener la posibilidad de ingresar a esa historia clínica y tiene que conocer sus diferentes partes. Y después hay un revisor secundario. Los revisores secundarios lo que van a hacer, que esto sí se pide que sean médicos, es clasificar
gravedad y prevenibilidad de estos eventos adversos, pero no revisan historia clínica, revisan lo que es el formulario del revisor primario. El revisor primario le da pistas en este formulario, le dice que identificó un trigger y que ese trigger aparentemente lo llevó a un determinado evento adverso, las características del evento adverso, hace una descripción, y a partir de esta hoja, a partir de este registro, es cuando el revisor secundario puede categorizar el evento y llevarla a una planilla final, que es la planilla que concluye de cuáles son los resultados de esa revisión. Este sería un flujograma, ¿sí? Obviamente el revisor primario identifica trigger, lo pasa al revisor secundario, sí, y ve criterios de severidad y prevenibilidad. Y por otro lado, vamos a tener los días de internación que nos van a permitir construir la tasa, ¿sí? Nos van a permitir construir la tasa con la cual yo debería analizarla, que son eventos adversos cada 1000 días de hospitalización o eventos adversos cada 100 admisiones. Los datos se analizan con un run chart, un control chart. En realidad voy a tenerlos de las diferentes formas que lo quiera analizar. Puedo analizar solamente eventos adversos totales, pero también se recomienda analizar los eventos adversos prevenibles, porque son los en los que yo voy a poder de alguna forma realizar un ciclo de mejora para poder mejorarlos y disminuirlos, ¿sí? Por último, quería contarles una experiencia que hicimos con un estudio de investigación. Fue un trial hecho en 6 unidades de terapia intensiva pediátrica, en la cual nosotros teníamos una intervención. La intervención era un paquete de mejora de los traspasos, eso que nosotros hacemos cuando intercambiamos información y responsabilidad de los pacientes. En muchos lugares acá en Argentina se le dice pase, ¿sí? Este traspaso es un momento clave, ¿sí? En el cual es como que se pierde, ¿sí? Es el momento de mayor vulnerabilidad del paciente, porque su control está en manos de 2 personas, pero no está muy claro en manos de quién. Entonces ese momento es un momento clave en el cual el que recibe el control tiene que tener muy claro qué es lo que tiene que hacer. Nosotros para esto, para identificar si con esto podíamos cambiar un outcome tan duro como son eventos adversos, hicimos gaps, ¿sí? Hicimos gaps, revisamos 1465 historias, o sea que tenemos un muy buen caudal de datos, ¿sí? Y identificamos que solamente con esta intervención nosotros no pudimos cambiar específicamente la cantidad de eventos adversos. Nos quedamos bastante más tranquilos cuando vimos después, que casi se publicó en forma simultánea cuando estábamos haciendo nuestro trial, esta revisión de Stotwell, que vieron que en 5 años, en instituciones de altísima calidad, donde había muchas medidas desplegadas de seguridad para el paciente, habían sostenido los eventos adversos a lo largo del tiempo. Y no solamente que habían sostenido los eventos adversos a lo largo del tiempo, sino que los hospitales universitarios, los hospitales que tenían una formación y que aparentemente eran de mejor calidad, tenían una tasa mayor. ¿Por qué podía ocurrir esto? Que es un poco lo que nos pasó a nosotros. Todos nuestros hospitales eran hospitales docentes, que tenían una fuerte carga de docencia, que tenían bastantes medidas de seguridad desplegadas. Esto se ve porque cuando uno está con más incorporación de este concepto de seguridad, las historias clínicas están mejor escritas. En las historias clínicas aparecen los eventos adversos. ¿Por qué aparecen? Porque uno trata de documentar el evento adverso y al documentarlo trata de cambiar, ¿sí? En los sitios en los cuales hay todavía una falta de cultura de seguridad, generalmente se esconde mucho este evento adverso y se esconden los triggers y son muy difíciles de identificar. Y eso creo que es el talón de Aquiles de estas herramientas. Estas herramientas necesitan registros bien confeccionados, ¿sí? Necesitan muy buenos registros, necesitan que las historias clínicas aparezcan los eventos, ¿sí? Que en los distintos formularios, indicaciones o en los registros de enfermería aparezcan los eventos que pudieron llevar, o estos disparadores que pudieron llevar a un evento adverso. Así fue como nosotros identificamos los eventos adversos, ¿sí? No hay ningún registro de eventos adversos
de esta magnitud, por lo menos en la República Argentina, y por lo que nosotros pudimos encontrar, que puede ser que algunos no hayamos podido registrar, tampoco en Latinoamérica, en unidades de cuidados intensivos pediátricos, ¿sí? Y nosotros pudimos identificar esta tasa de eventos adversos, que si ustedes ven que por cada 1000 días, ¿sí?, que pasa un paciente en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, sufre esta posibilidad de 100 eventos adversos cada 1000 días, ¿sí? O sea que uno, no es menor la cantidad de eventos adversos, y de estos el 60% puede ser prevenible. Y esto es lo más importante, en esto nos tenemos que focalizar, que el 60% podría ser prevenible. Este fue el dibujo de los distintos centros, con mucha variabilidad, porque de esto también depende, ¿sí?, de cómo se carguen, cómo se escriban las historias clínicas. Entonces, cómo se escriban los registros, y también tuvimos en algún momento muy baja internación, y cuando uno tiene muy baja internación, obviamente las tasas se disparan, ¿sí? Tuvimos un año con muy poca internación, como nos está pasando ahora en las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Dejo lugar para las preguntas, quise ser breve para que pudiéramos tener algún espacio de preguntas al final. Vivi, creo que nos quedan unos 10 minutos, no sé cómo te parece continuar. Sí, nos quedan 10, 15 minutos y tal vez sería bueno, cerrar un poquito entre nosotros y que surjan las preguntas en el chat, ¿verdad? Creo que entre los tres tratamos de sintetizar un poco la forma de encontrar las situaciones de riesgo y las situaciones de inseguridad dentro de nuestras instituciones. Néstor contó la experiencia en base a un evento frecuente y que es bastante les diría que está bastante normalizado que exista, y es una pena porque es muy prevenible, pero que requiere de todo el esfuerzo que él contó, de las personas midiendo y las personas observando el proceso sobre todo. Facundo y yo estuvimos trabajando sobre herramientas que nos ayudan a entender los riesgos de los grupos de trabajo, los riesgos de las instituciones, que lamentablemente llegan tarde, porque para cuando los vemos ya sucedieron, y como decía Néstor al principio, las mediciones tienen que tener un poco la mirada integral de la estructura, el proceso y el resultado, para poder entender de qué forma el diseño de nuestro proceso va a tener un resultado mejor, y vamos a poder tener vamos a poder tener menos eventos adversos, menos daño, y más tiempo en los hospitales para pacientes que lo necesiten, y menos tiempo en los hospitales de los pacientes que necesitan estar con su familia. Tenemos una pregunta de Verónica Torres que dice: ¿cómo selecciona las fichas a auditar? Esa creo que es para Facundo, porque yo creo que mencioné que en el Global Trigger Tool se seleccionan al azar las historias clínicas. También se seleccionan al azar, y se seleccionan de 10 de la primera quincena y 10 de la segunda quincena. Esa sería la forma para tener 20 historias clínicas, una muestra de 20 historias clínicas por mes. Yo te quería hacer una pregunta a Néstor por el tema del empoderamiento de las unidades. No te estoy dejando hablar, ¿no es cierto? Listo. A ver. Ahí sí te dejé hablar. Ahí estamos. Querías que nos comentes un poco el tema del empoderamiento de los sectores. A mí particularmente, yo trabajo en el hospital alemán, además de trabajar en el IEX, y todavía estamos en una etapa en la que empoderar a las unidades de trabajo para que midan y para que desarrollen planes de mejora desde la unidad nos está costando, porque estamos en una etapa cultural más inmadura que tal vez ustedes desde Austral, que ya llevan 3 acreditaciones y mucho tiempo de trabajo en gestión de la calidad. ¿Cómo logran ustedes que las unidades se empoderen del tema y se preocupen por el tema? A ver, mira, te diría que sin duda desde la dirección para abajo
se transmite. Ahora, la verdad que dentro de la propia institución hay unidades que tienen mayor compromiso y unidades que todavía tienen una oportunidad de mejora, por verlo del lado positivo, ¿no? Si bien la gran parte del hospital está completamente alineada, hay áreas que son mucho más proactivas en lo que es la búsqueda de la seguridad y trabajar para ser mejores, que se autoauditan, como pasa en muchísimas de las áreas, y que no les tenés que estar pidiendo que te muestren sus cosas porque lo hacen espontáneamente, y otras que todavía les cuesta. Sin duda, como yo comentaba antes, el tema de compartir la información y hacerlos responsables a los propios del área de recabarla y analizarla es un paso clave. Eso te transmite responsabilidad. Seguro, sí. ¿Alguno, en este momento pueden abrir el micrófono ordenadamente si alguno quiere hacer alguna pregunta por el micrófono? Agradezco nuevamente a la gente de Cuyo que nos organizó este espacio, a Andrea y a toda la gente que estuvo trabajando en esto. Y sí, Néstor. No, lo importante y lo lindo de tanto de GAPS como de Global Trigger Tool, la verdad que es impresionante. Alguien preguntaba el tema de los eventos adversos y como vos lo comentabas, Vivi y Facundo también, es decir, cuando uno, o sea, el paso inicial muchas veces es el reporte voluntario, pero el reporte voluntario te sirve para tener, digamos, un grano de arena de información de lo que te pasa si la gente tiene ganas de contarte lo que pasó. Y si hay un ambiente donde nadie te va a señalar con el dedo, o sea, la verdad que el reporte voluntario es tan pobre en ese aspecto, en cuanto a poder, que la verdad que Global Trigger Tool y GAPS son instancias muy superadoras de todo esto, y la verdad que son súper valiosas. Nosotros venimos trabajando hace un tiempo y la verdad que te ayudan un montón. Implica trabajo, como comentábamos, ¿no? Es decir, ahí está Virgilio que quiere hacer una pregunta. Virgilio. Muchas gracias, son dos cosas breves. La primera, Néstor, es excelente lo que presentaste, solamente que con respecto a los... Muchas gracias. Sí, solamente con lo que dijiste de los incentivos que pueden ser perversos, la palabra perverso es un poquito compleja, hay incentivos en salud, hay toda una especialidad, hay un pago por performance, etc. Quiero transmitirte y decirle, porque hay mucha gente, que un financiador pueda premiar o no premiar, no digo castigar, la calidad, no significa un incentivo perverso si hay un control por contraposición de intereses y la auditoría externa dice lo que vos me dijiste es muy bueno, entonces yo quiero que mis pacientes vayan a tu institución porque certifiqué desde afuera lo que vos me dijiste desde adentro. Por eso, son perversos cuando uno masajea datos que no debe masajear. Iba a ese aspecto. Así que eso, porque es muy importante. Y lo segundo que sería muy importante es que las organizaciones como el IEX y como los grandes que hacen calidad puedan llegar a los administradores. Aunque te parezca mentira, no es tan difícil. Nosotros probamos un poquito el global y lo estamos madurando, que yo con el jefe de terapia intensiva. Y yo no veo que los jefes sean tan tremendos. Lo que parece es que esos son horas de trabajo protegidas que la administración de la mayoría de los hospitales que no están comprometidos con la calidad no reconocen y cuesta mucho convencerlos de que eso es bueno hasta para vender. Y solo la propuesta es si alguna vez puede haber una carta, no sé, de alguien
diciendo, Vivi, esto es muy importante, pero dirigir a los administradores, no a los médicos. Muchas gracias, no hablo más. No, gracias, Virgilio. Gracias. Vos sabés que estuvimos trabajando este año, hace poquito, hace unos días, en realidad, en un grupo de personas, tratando de generar un documento en cuanto a qué aprendimos de la seguridad del paciente y qué nos trajo esta pandemia, que la verdad que nos está enseñando muchísimo sobre la seguridad y sobre la importancia de la seguridad, con idea de un poco hacerlo público y de expresarlo, pero tal como vos decís, la verdad que los primeros interesados tendrían que ser los pagadores, porque están pagando por un gasto enorme de algo que no sirve para nada. Y si tenemos agencias de evaluación de tecnología, si tenemos auditoría de procesos, débitos por cosas que no se deben hacer, y seguimos pagando daño, es muy ridículo lo que estamos haciendo. Nos ahorraríamos mucho más si no pagáramos el daño y pagáramos los programas de prevención, que si estuviéramos evaluando el último antibiótico para tratar la infección asociada a catéter. Es una cosa que no tiene sentido en absoluto. Estamos evaluando tecnologías para tratar eventos prevenibles. Es así de ridículo la situación. Eso, me acuerdo que hace muchos años, cuando recién había empezado el trasplante en Argentina, alguien se jactaba de que Argentina era el país que tenía más trasplantes hepáticos por hepatitis A. Y yo le respondí, en esa época, que estoy hablando de hace más de 20 años, y eso es porque tenemos trasplante, que vale una fortuna, pero no tenemos los centavos que vale la vacuna de hepatitis A. La vacuna. No tenemos los centavos que vale el saneamiento del agua. Entonces, esas son las cosas que hacemos en Argentina. Pagamos lo caro en vez de pagar lo que nos ahorra llegar a lo caro. Ustedes fíjense lo que sucede con las medicaciones que usamos en las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Lo que pagamos para tratar úlceras por presión. Lo que pagamos para tratar tromboembolismos pulmonares. Los días de internación que usamos para eso. Sin duda, como vos decís, los pagadores tendrían que ser los primeros en pensar, no muchachos, no paguemos más esto, paguemos los planes de los programas de prevención, o exijamos los programas de prevención para pagar más, o para pagar distinto a las instituciones que lo tengan. Pero algo tiene que suceder en el modelo, porque si no, ese sí, el incentivo perverso, en mi opinión, es que estamos pagando el daño. Ese es un incentivo muy perverso. Pagar el daño es muy perverso. Seguir pagándolo es muy perverso. El problema es que yo lo que veo es que todavía, digamos, hay una brecha tan grande entre trabajar en calidad y no, que es como difícil que alguien pueda ver lo que no hay. Digo, desde el lado de los pagadores, es decir, claro, cuando a veces hay lugares o iniciativas que son más la excepción que la regla, se hace muy difícil poder verlo, ¿no? Sí. Aparte Acá se Graciela genera... comenta que aprendemos de los errores y no hay otra forma de evaluar los procesos que llevaron al evento. Eso también, el tiempo dedicado al aprendizaje tampoco lo pagamos. Entonces seguimos cometiendo los mismos errores. Claro. Exactamente. Y aparte las instituciones que utilizan estas herramientas son instituciones que tienen mayor cultura de la seguridad y obviamente identifican los errores que a nosotros nos pasó. Si uno no está buscando identificar los errores, nunca los va a encontrar, ¿sí? No los va a escribir, van a desaparecer los errores, ¿sí? Pero las instituciones funcionan mal y no tienen ningún error. Bueno, no están en ningún lado los errores. No están escritos, no están impartidos, no se pusieron en un buzón, no se pusieron en ningún lado. O sea, ese es el problema. Exacto. Sí, correcto. Creo que por ahí el tema de la cultura de la seguridad es un tema esencial en cuanto a esto, ¿no? Cuando uno empieza a instalar
este tema de la cultura de la seguridad y empieza a trabajar en seguridad, seguramente la gente se va a ir entusiasmando y probablemente, como decía Facundo, por ahí con 21 donitos, ¿sabes? entender. Con 21 donitos. ¿Qué? Uy, no se escucha. Ahí está, ahí está. Que por ahí aparecen, como decía Facundo, más eventos cuando uno empieza a sensibilizar y la gente empieza a saberlos buscar, a escribir la historia clínica, como decía él, que eso es fundamental, me parece. Sí, sí, Andrea, es muy importante lo que vos decís y él lo que tiene la seguridad es este modelo frustrante, ¿no? De que cuando uno hace algo para que algo no suceda, cuando el evento desaparece, el esfuerzo también desaparece de la vista de las personas. Entonces, es un trabajo muy de ángel de la guarda de la seguridad, ¿no? De decir, bueno, no sucedió, pero nadie sabe quién lo hizo. Y eso hace que sea difícil de trabajar. Creo que tenemos que trabajar en algo que dijo Néstor, que es muy importante. Indicadores que signifiquen algo para la gente, que sean importantes para la gente, para que se sientan orgullosos de que ese indicador es de ellos y de que sus pacientes no sufren determinados daños o que sus pacientes tienen los desenlaces que ellos buscan dentro de sus servicios. Mientras no encontremos indicadores que sean significativos para la gente, vamos a seguir midiendo cosas por obligación y mirándolas cuando todo sucedió, en vez de mirarlas hacia adelante y para mejorar, exactamente. Cuando le demos al médico 3 o 4 indicadores que lo hagan sentir orgulloso de que su servicio tiene mejores resultados con los pacientes, esos indicadores se van a empezar a medir, porque eso sucede siempre. Les pasó a los cardiólogos con el infarto, les pasó con la insuficiencia cardíaca, les pasó a los traumatólogos con los tiempos de alta de la cirugía de cadera. Esas cosas suceden, pero nosotros desde la seguridad tenemos la responsabilidad de empezar a encontrar qué indicadores hacen que fundamentalmente los médicos, que son los más reticentes a medir, tengan que medir esos indicadores y digan, muchachos, yo que soy fulano de tal, tengo estos indicadores. Eso es lo que tenemos que encontrar. Excelente, estamos en tiempo, me indican que están volviendo para el cierre, así que muchas gracias a todos, muchísimas gracias por la participación, por haberse enganchado a los panelistas, a los que están escuchando, y nos vemos en el webinar. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos.